Y bien, hemos tenido la terrible noticia de la muerte de 27 personas, se supone que eran adictos a las drogas o al alcohol, recluidos en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica llamada Cristo es Amor. No pudieron salir, en fin, la historia se conoce ya con detalle. Nosotros hemos invitado ahora al ministro de Salud, Alberto Tejada, para conversar acerca de este tema y las políticas públicas relacionadas con este asunto. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué noches, tal? encantado. Bueno, claro, este es un caso más de la profunda informalidad que hay en el Perú, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de la minería informal que destruye el ambiente y todo lo demás, claro, en este caso también es posible que aquí se han producido muertes igualmente, pero estos centros de todos modos cumplen una función social, porque el Estado, como vemos, no es capaz de atender esta demanda, que resulta ser que es tan grande. Digamos, el único mérito de esta tragedia ha sido que ha puesto la luz, digamos, sobre un problema que no veíamos, la cantidad de adictos que hay en el país y la incapacidad de atenderlos. Es un problema muy serio de salud pública que estaba escondido, no se veía, digamos, o no era prioritario aparentemente, pero es muy serio, ¿no? ¿Cuántos? Hoy día, comencemos con los datos básicos. Alejandro Basilaki de Cedro ha dicho que en el Perú se estima unos 800.000 personas con problemas de alcohol y entre 60 y 100.000 con problemas de drogas. ¿Estas son las cifras? ¿Cómo? Ciertamente, plenamente de acuerdo, y es una prioridad del gobierno realmente llevar el tema de la salud mental a la agenda prioritaria, y con acciones que ya las hemos venido realizando. Lamentablemente, como dices, esta terrible noticia, esta tragedia que involucra a 27 hogares de peruanos humildes, saca a la luz una realidad, que el problema de salud mental es muy prevalente. Se establece que hasta el 30% de la sociedad que vive en una comunidad como Lima tiene problemas de salud mental en algún momento de su vida. Tenemos hasta un 10% de ellos que tienen un sinnúmero de problemas que pueden llamarse alcoholismo, adicciones de cualquier tipo, hasta desde la ludopatía hasta las adicciones al alcohol y demás. 10% en Lima. En Lima hay muchísima gente. 10% de la población. Estamos hablando de 800.000 personas. Seguro, claro que sí. ¿Solo en Lima? Exactamente, es una situación bastante alarmante y que... ¿Pero cómo se mide eso? ¿Cómo? Porque no, el INE no puede, la ENAJO no va y le pregunta a usted es adicto. Lo que pasa es que hay un subdiagnóstico. Cuando uno habla de salud mental, normalmente enfoca en el paciente psiquiátrico agudo, esquizofrénico o con algún problema extremo. Pero todos podemos tener en algún momento de nuestra vida trastornos en el sueño, ansiedad, depresión, distimia o adicciones que luego pasan a la normalidad y que requieren de un asesoramiento. Algunos en realidad ya están enganchados en un problema que los hace insostenibles en el hogar y son causa de ruptura familiar, y que estos centros aparecen básicamente como un recurso de la familia desesperada, decir, oye, colócate ahí porque no tengo solución para ti y no tenemos capacidad para poder darle respuesta a ello. Es en ese sentido de que se ha fomentado una gran informalidad, y esta prácticamente es una invocación que la hacemos formalmente a trabajar conjuntamente con los gobiernos locales y llamar a que estos centros vayan a la formalidad y que reciban un asesoramiento, porque acá no hay nada validado. Estos son fachadas informales detrás de centros religiosos o centros místicos que trabajan la espiritualidad o cualquier otro componente, pero el tema de adicciones es mucho más que ello y requiere un asesoramiento profesional de parte porque aquí un poco la discusión se ha centrado el día de hoy en torno a cómo es posible que no se haya cerrado, no se haya clausurado, no se haya detectado ese centro. Y efectivamente el alcalde dice, o el teniente alcalde, en fin, que ellos han clausurado y clausuran sin ningún temor y sin ningún problema estos centros y todo lo demás. Pero no se trata de clausurarlos, porque están llenando un vacío de alguna forma, en la medida en que el Estado no puede, y el sector privado sería muy caro, me imagino, para las personas. Lo que pretendemos es la formalización para que exista una supervisión de estos centros y no se permitan las circunstancias de hacinamiento que también en este caso estaban presentes y que contribuyeron en gran parte a la desgracia, ¿no? Porque más allá de tener un centro con algunas condiciones y cierta supervisión, es posible comenzar a trabajar un proceso que pueda invocar a estos supuestamente más de 400 centros que existen en el país,
a la formalidad y de esa manera evitar desgracias como las que han sucedido. Y existe Pero la formalidad, el problema de la formalidad es ocurre lo mismo con las leyes laborales y todo lo demás. Resulta tan exigente que no se pueden formalizar. Entonces, ¿qué exigencias hay? Ni siquiera está, en realidad no ha salido el reglamento famoso de la ley de comunidades terapéuticas. Lo que ocurre es que esa famosa reglamentación tiene un atraso por un tema que es crucial, que se da en la voluntariedad. Esa palabra de que el supuesto paciente tiene que ir voluntariamente a este centro, no se aplicaría a estas comunidades terapéuticas porque probablemente el 90 y tantos %, por no decirle el 100, porque no tengo una cifra al respecto, no vaya pues deseoso de ir a estos lugares a recluirse por su propia voluntad. La mayoría de ellos, y el testimonio lo hemos visto ayer en algunas madres, y yo me he reunido con algunos de los familiares, pues son sacados a veces a la fuerza o con algún tipo de engaños para llevarlos a estos centros y dejarlos recluidos. Entonces, aquí hay... Son centros de reclusión en algunos casos, ¿no? Cárceles. Y que tampoco no podemos decirle, vamos a cerrarlos todos mañana, porque tendríamos una gran cantidad de personas en problemas de inseguridad ciudadana, porque no olvidemos que estas personas, bajo uso de estupefacientes, pueden estar acompañados de violencia, de síndromes de abstinencia con gran peligrosidad. Entonces acá hay un problema social mucho más serio que una reglamentación. Y yo más bien lamento que un tema tan complicado y tan social que involucra a muchísimos peruanos y muchos peruanos pobres, no tengamos una propuesta que es la que queremos hoy día alcanzar en una reglamentación a la cual estamos invitando a Cedro, estamos invitando a Devida, estamos invitando a todas las organizaciones que tienen que ver con las propias asociaciones que tienen que ver con estos especiales centros, para tener una mirada un poco más amplia acerca de esta palabra de voluntariedad. Tenemos que ver el mecanismo, porque lo involuntario ha sido objetado por la Defensoría del Pueblo porque atenta contra la libertad de las personas y obviamente contra la Constitución. O sea que la Defensoría pretende que sea voluntaria... Pero la voluntariedad tampoco no es posible, porque si mañana yo le pongo, como lo dice la ley 29765, voluntariamente, no voy a tener, o prácticamente estoy reglamentando para que ninguno de ellos cumpla con la norma. Entonces necesitamos un trabajo... La Defensoría en general vive en muchos casos en un mundo absolutamente ideal, ¿no? Pero que no corresponde a la realidad. Yo comprendo las libertades fundamentales y obviamente las apoyo también. Lo que pasa es que hemos establecido una relación con el Ministerio de Justicia y con su ministro y su jefe de gabinete de asesores para encontrar una salida intermedia, como sucede en países avanzados, para que ni involuntario, que significa que cualquier persona me pueda dejar depositado bajo cualquier norma, ni voluntario, que no va a ser práctico, a una salida donde exista un gabinete médico, académico, que de pronto le pueda dar los requisitos para que un espacio judicial, en una instancia correcta, haga una suerte de una interdicción, no una interdicción, pero prácticamente de oficio, que le dé legalidad, porque muchos psiquiatras son juzgados muchas veces por internar pacientes sin su consentimiento. Y tenemos que lamentar estas circunstancias con los psiquiatras, porque usted no puede internar a alguien contra su voluntad, eso queda claro. Pero también es cierto del otro lado, lo cual lo hace complejo en su reglamentación, que de pronto usted no puede tener pues una persona que entre voluntariamente. Un adicto, por definición, carece de voluntad. Exactamente, y no admite su condición. Y no admite su condición. Y te digo, esto nos involucra a todos. No existe en la familia alguien que no tenga un cáncer o que no tenga un problema de adicciones en las familias de nosotros. Entonces, yo creo que no es tan fácil juzgar porque la gente está buscando un culpable. Entonces, a mí me da pena realmente hasta la propia persona que regentaba eso, porque su propio hijo también muere en el incidente. Y creo que este momento de dolor nos debe llevar a la reflexión. No es porque se ponga en tapete el tema de salud mental a propósito de hoy, porque para el gobierno era una prioridad y ha incrementado su presupuesto de 79 a 100 millones este año, y ya tenemos 145 módulos trabajando con municipalidades en todo el país, ¿no? O sea, estábamos conscientes de una realidad. Lo que pasa es que hay una brecha asistencial que no la podemos cubrir en el corto plazo y que vamos a tener que hacer una cooperación pública-privada, porque acá hay una alianza con la parte privada para poder hacerlo. Claro, antes de entrar a eso y antes de pasar a la pausa, ¿qué requisitos se exigiría para reconocer o formalizar estos centros terapéuticos o estas comunidades terapéuticas? Porque en muchos casos efectivamente no hay un médico, pero se necesita realmente un médico. Y yo he conocido el caso de una comunidad terapéutica en Cieneguilla que era dirigida por Fernando Fuenzalida, el antropólogo. En una época él era pentecostal en buena cuenta y rescató de la adicción a muchos jóvenes, digamos, que habían pasado por psicoanalistas, por varios tratamientos y que no habían dado resultado, pero con una identificación, con una conversión religiosa muy fuerte, digamos, lograron sustituir la droga. Sí, señor, es posible. Pero claro, él no era médico, entonces habría tenido que cerrar si se le exige la condición de... Es posible encontrar varias
interrogantes del por qué una persona termina en adicciones. Puede ser una depresión encubierta y detrás de un problema de depresión, un problema no resuelto de carácter existencial que a lo mejor esa paz espiritual consigue de una u otra manera. Pero lo que sí tendríamos que estar de acuerdo es que tendría que haber una mínima supervisión de carácter médica, como lo establece actualmente reglamentos vigentes, porque hay la posibilidad de medicación con psicotropos, que son medicamentos controlados. Existe la posibilidad de que algunos pacientes, no todos son de la misma condición, habrán unos pacientes que son más serios que otros. Involucra también una somatización que requiere una visión integral médica, sin desconocer que en esa medicina alternativa también puede ser una contribución. Y a su vez, un detalle que lo acaba de mencionar, es la calidad de la instalación. Tiene que haber una licencia de carácter municipal, porque no puede, en este lugar hemos podido ver con claridad cómo el hacinamiento, eran 70 personas en un pequeño lugar al fondo de una quinta, donde prácticamente era una trampa mortal evidente, que claro, pasó lo raro, que la propia llave se trabó, vino el tema violento al frente, y bueno, efectivamente prácticamente se hizo una situación complicada. Pero de esa lección aprendida tenemos que manifestar nuestra voluntad primero de trabajar por la salud mental, porque tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Bueno, sobre eso, si me permite, ministro, vamos a regresar después de una breve pausa. La minería tiene una obligación con cada uno de los peruanos. Proyecto Conga. La minería empieza por la gente. Bueno, seguimos conversando con el ministro de Salud. Según Carmen Macías de Vida, hay 700 camas en el sector público para este tipo de casos, y en realidad habría 60.000, entre 60 y 100.000 personas, digamos, que podrían demandar hospitalización eventualmente. Entonces, la diferencia entre la oferta y la demanda es una cosa abrumadora. Incuestionable. Incuestionable, ¿no es cierto? Y esto nos lleva al problema al tema de la salud, de las políticas de salud mental, que usted ha adelantado algo en la intervención anterior, porque da la sensación de que en el Perú, el Ministerio de Salud nunca ha tenido en realidad una política de salud mental. No, porque hay una brecha muy grande, ¿no? O sea, lo que tengo por resolver, por ejemplo, en psiquiatras, me tardaría 20 años en encontrar la cantidad de psiquiatras óptima, pero en 20 años seguramente voy a requerir otros 20 años de retraso, porque solamente formo 14 o 15 especialistas por año y necesito capacidad operativa. Por eso es que la propuesta es formalización y capacitar a profesionales que no necesariamente son estrictamente médicos o psiquiatras, porque no lo alcanzaría. Vamos a lo pragmático, porque el marco teórico, la crítica y los sabios dan para una cosa, y el llamado a la acción y a lo pragmático que dé soluciones a los problemas inmediatos son otras cosas. Hay que hacer gestión, y gestión no significa la abogacía de los genios, sino más bien al revés, dar soluciones pragmáticas de cara a un problema grave que tenemos en el país y que nosotros estamos tomando con prioridad desde el Estado. Es decir, trabajar con la realidad, con los elementos de la realidad, y tratar de mejorar un poco a partir de ahí, ¿no? Ese nuevamente, por ejemplo, esta relación pública-privada aparece como una opción, porque finalmente estas unidades de gestión de comunidades terapéuticas son privadas potencialmente, pero que requieren de una regulación, porque si no también hay un lucro que nadie sabe. Pueden haber los buenos, pueden haber los buenísimos, que realmente solucionan el problema a las familias y a las personas, pero también los puede haber todas las categorías, y estamos colocando a todo el mundo en un tapete, porque obviamente la informalidad es lo que está primando, ¿no? Y bueno, ¿y en qué consistiría
no hay en realidad una política de salud mental Existe una política de salud mental hoy que ya ha comenzado a hacer 141 módulos en gobiernos locales de todo el país. Acá en Lima tenemos 6 experiencias en 6 distritos distintos, y la idea es acercarnos a través de redes de municipalidades saludables para trabajar temas de saneamiento, para trabajar temas de salud mental, porque ahí está la inseguridad ciudadana. Yo vengo de ser alcalde y conozco perfectamente la realidad de lo que se vive en un gobierno local, y ahí hay una brecha no resuelta, porque el problema de salud mental no va al hospital, está viviendo en la calle, y es gente que puede ser hasta brillante académicamente, pero que de pronto tiene problemas pues de insatisfacción, de muchas manifestaciones, desde el insomnio hasta la irritabilidad o la violencia, podrían ser manifestaciones iniciales que luego se convierten en adicciones que pueden tener muchas manifestaciones. Entonces yo creo que el tratamiento es más bien modelos de salud comunitaria y una política hospitalaria extramuros, que saque el psiquiatra del hospital de ver el paciente crítico y agudo para ver el paciente que convive con nosotros y que puede estar medicado o no, que puede recibir terapia y que puede estar en la calle. Y en el caso de adictos, tener tratamientos preventivos. Tenemos la intención de trabajar con las escuelas, por ejemplo, este año, las loncheras, básicamente por el tema de loncheras saludables, para ver el tema de la comida chatarra. Tenemos la intención de hacer exámenes médicos para los chicos, para hacer un establecimiento, detectar tuberculosis temprana cuando hay el tema. El tema de adicciones es otro tema de agenda pendiente con educación, porque lo que al principio en educación son algunos esbozos y chispazos de consumo se convierten luego en adictos, y los tenemos que tratar a un altísimo costo familiar, porque muchos ya tienen hijos y destruyen familias, en donde tenemos que intervenir prontamente. Claro, no nos va a alcanzar la cantidad de psicólogos y psiquiatras, pero tampoco el que no nos va a alcanzar no quiere decir estemos sin hacer nada. Entonces yo lo que quiero llamar aquí la atención es de que este dramático hecho que ha enlutado a las 27 familias en el Perú, no es una novedad lo que está sucediendo dentro, pero tenemos que dar soluciones creativas e inmediatas de dar respuesta, obviamente, de una ley que tiene que mostrar viabilidad. Este tema de la voluntariedad, estamos solicitando una revisión y un aspecto mucho más amplio, porque lo haría difícil de acceso y prácticamente inviable. Entonces, no, es que la reglamento, es muy fácil hacer la crítica sin una solución. Ahora, los gobiernos, usted ha sido alcalde, los gobiernos locales, ¿qué papel pueden decir? Yo tengo la sensación de que este es un típico problema que debe ser abordado a nivel de gobierno local, ¿no? Gobierno distrital, porque tiene mucho que ver con políticas preventivas, que van desde la familia, el deporte, en fin, hay una serie de cosas que sirven para prevenir que se genere adicción después, pero en educación, como usted menciona, pero el gobierno local debería jugar un papel. Intervenir en factores de riesgo está absolutamente demostrado. Acabo de venir, el día que sucedió esto, a la hora, yo estaba en Río Italia, en Belén, donde el año pasado, en esta misma época, había 8.000 casos de dengue, 22.000 solamente en Iquitos. Este año hay solamente 500. ¿Por qué? Porque se fumiga, porque se adelantan los hechos, porque todos sabemos cuándo viene el dengue, porque viene en esa época. El friaje en una época, los huaicos en un sitio, y siempre nos sorprende en la consecuencia. Entonces yo creo que si acá trabajamos desde los gobiernos locales, y para esto la elección de la red de municipalidades saludables está abierta ya para dentro de 30 días, y esperamos que los alcaldes se conviertan en elementos facilitadores y que su orientación no solamente sea hacia el desarrollo urbano, sino el desarrollo humano, que es ahí donde está la verdadera transformación. Quizás también en el marco de estos consejos o estos comités de seguridad ciudadana, el del nivel nacional se supone que lo dirige el presidente de la República, aunque en las últimas 2 ocasiones no ha ido, pero hay de nivel provincial, de nivel distrital. Entonces el alcalde de nivel distrital, uno de los temas que debería tratarse dentro de ese comité de seguridad ciudadana es el tema que hacemos con los adictos, que son fuente de violencia. Pero está en este famoso comité de seguridad ciudadana, salud es parte, y usted dice, bueno, ¿qué hace salud en seguridad ciudadana? En salud mental. O sea, mi representante en el Consejo de Seguridad Ciudadana es de salud mental, casualmente ese tema, porque es un tema no atendido. Normalmente tratamos la consecuencia, métanlo preso, agarren tal cosa, pero bueno, ¿qué hacemos para que la gente no vaya tanto a las cárceles? Pero, por ejemplo, ¿hay psicólogos en el Ministerio de Justicia? Perdón, de salud, el Ministerio de Justicia. Sí, claro. O sea, hay muy pocos. Digámosle que no nos alcanza lo suficiente en profesionales de la salud, en salud mental. Tenemos que a través de... No hablo de psiquiatras, sino de psicólogos, porque pueden no haber psiquiatras. Sí, salud mental en general son profesionales que pueden dar la atención no solamente psiquiátrica. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de medicación, por ejemplo, en algunos casos, ya solamente el que medica es un psiquiatra, y en muchos casos estos pacientes requieren una mínima cuota, de veces, no una mínima, en algunos casos importante cuota de psicofármacos que requiere la asistencia profesional de un profesional, de un médico. Claro, obviamente. Sí, pues. Entonces, el tema tiene que ser multidisciplinario. Yo tampoco no me cierro detrás de una medicina medicalizada. No. Yo creo que hoy día el contexto que queremos llevar, en el Ministerio de Salud estamos trabajando 2 ejes fundamentales. La prevención,
actividad física, alimentación, en este caso el sobrepeso y obesidad que evita muchas enfermedades, el alcohol, el tabaco, la prevención del cáncer, etcétera, como prevención, fumigación, todo lo que es la medicina social que se puede evitar, y la otra que es gestión de calidad. Necesitamos atender mejor a los pacientes. La gente se queja de que atendemos mal a los más pobres inclusive. Entonces tenemos el Super Sano como nuestro emblema de la prevención y nuestro Augusto como nuestro programa de gente que siente dolor, que se sienta a gusto, por lo menos en un centro de en busca de ayuda. Ojalá que logremos que la gente pueda entender que el servidor de salud está comprometido con el dolor y no con el trámite. Desburocratizar el hospital tendría que ser, y el propio sistema de salud sería el principal desafío al cual nosotros tenemos que enfrentar. Muy bien, pues ojalá, vamos a estar atentos entonces, ministro. Le deseo suerte en esta batalla titánica. Sí, ciertamente. Bien, fue el ministro de Salud, Alberto Tejada. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alfonso García Almiró, presidente de CONFIR, quien ha regresado de España, donde estuvo con el presidente Humala en este viaje de promoción de las inversiones en el Perú. Regresamos.